Mi nombre es Ana Pinotti, formo parte del equipo de ACTE. Me acompaña hoy aquí Silvia Zayas, compañera de equipo, y formamos parte del consorcio europeo que promovemos este proyecto, Stars Buen Tech, y en particular desde ACTE coordinamos lo que es el programa de residencias. Nos gustaría en primer lugar situaros en un marco un poquito más amplio y más general de lo que es el contexto STARTS. Es el programa son las siglas que corresponden a Science, Technology y Arts. Es una iniciativa de la Comisión Europea impulsada desde hace ya aproximadamente unos 10 años por DigiConnect, que es la Dirección General de Redes de Comunicaciones, Contenidos y Tecnología de la Comisión. Esta iniciativa trabaja principalmente en fomentar las alianzas entre ciencia, tecnología y las artes, entendiendo que el cruce entre estas diferentes disciplinas y ámbitos de conocimiento tiene un gran potencial de innovación para abordar desafíos pues, sociales, ecológicos o económicos a los que nos enfrentamos tanto a nivel local, regional y global. Un poquito bajo esta premisa, la iniciativa considera tanto a científicas, tecnólogos y artistas como agentes igualmente relevantes en estos procesos de innovación y generación de conocimiento o soluciones tecnológicas o no tecnológicas, influyéndose mutuamente, aportando y enriqueciendo los puntos de vista, las metodologías y las prácticas diversas y propias de cada uno de estos ámbitos. La iniciativa STARTS, en términos generales, se soporta sobre diferentes pilares. Y uno de ellos, el que cruza habitualmente todos los proyectos STARS, son estos programas de residencias transdisciplinares que persiguen habitualmente abordar retos específicos de forma conjunta entre las diferentes disciplinas. En concreto, el proyecto que ponemos en marcha desde el mes de enero de este 2025, Stars Buen Tech, fue el proyecto seleccionado por la Comisión Europea en la primera convocatoria que lanzaron el pasado año 2024 para desplegar esta iniciativa STARTS en Sudamérica, con el objetivo de promover pues, esta innovación digital arraigada a la cultura y trasladar este programa de residencias a Sudamérica. Es la primera edición. Y por hacer que os hagáis una idea, por ejemplo, se hizo el año pasado, o sea, este año ya irán por la segunda, se hizo esta misma iniciativa en África también, ¿de acuerdo? Por lo que se intenta un poquito expandir estos vínculos más allá de lo que es Europa. Stars Buentec está liderado, promovido por un consorcio europeo que conforman 6 organizaciones de diferentes países. Por un lado está IMPAC en Utrecht, en Países Bajos. Es la organización líder y coordinadora del proyecto. Es una entidad que explora el impacto de la tecnología y los medios de comunicación en la sociedad a través del prisma del arte y el pensamiento crítico. Luego está el Barcelona Supercomputing Center, aquí en Barcelona. Es el Centro Nacional de Supercomputación en España, especializado pues, en computación de altas prestaciones, y gestionan el Mare Nostrum, que quizá lo habéis escuchado, que es uno de los supercomputadores más potentes aquí en Europa. Luego está Gluon, compañeros con sede en Bruselas, en Bélgica. Es una plataforma con muchos años de experiencia dentro de este programa, de esta iniciativa STARS. Es una plataforma que trabaja en unir a artistas y investigadores, facilitando residencias en empresas o instituciones de investigación. También está Sony CSL-ROM, es un laboratorio de ciencias computacionales de Sony con sede en Roma, en Italia, que trabaja para crear nuevas áreas de investigación, nuevas tecnologías y empresas para el bien común. Está también TVA 21, Thyssen-Bornemisza, Arte Contemporáneo. Es una de las principales fundaciones internacionales de arte y acción pública, con sede en Madrid.
y que tiene un importante programa de actuación que incluye tanto exposiciones como programas públicos y educativos. Y por último, pues estamos ACTE, como os comentaba antes, desde Barcelona también. Somos una asociación conformada por 11 organizaciones diferentes del ámbito cultural, académico, científico y tecnológico, que trabajamos en torno al ámbito de la investigación y la práctica transdisciplinar. Estas 6 organizaciones trabajamos en Stars Wentec de la mano de otras 11 organizaciones de los ámbitos académico, tecnológico, científico y cultural ubicadas en diferentes países de Sudamérica, que son quienes acogerán las residencias de nuestro programa, específicamente en Chile, Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia y Perú. De forma conjunta, estas organizaciones europeas y sudamericanas lanzamos este programa de 10 residencias para artistas, con lo que buscamos facilitar estas conexiones entre continentes, animando a explorar algunos desafíos contemporáneos que, como habéis visto en las guías de residencia, se os explican. Sobre el Sobre el proyecto Buentec, su objetivo es fusionar las artes, las culturas, las ciencias, las tecnologías y los saberes ancestrales para fomentar la innovación con un fuerte impacto social. Buscamos desarrollar desde la transdisciplinariedad la interrelación entre el conocimiento local y la innovación tecnológica global. El marco conceptual de Buentec nace de la fusión de 2 conceptos, el buen vivir, como veis en pantalla, y el low-tech. El primero de ellos, que probablemente vosotros conoceréis mucho mejor que yo, es este concepto del buen vivir, ¿no? Una filosofía indígena, holística, una cosmología andina que hace hincapié en la necesidad de vivir en consonancia con la naturaleza y la comunidad, defendiendo la interconexión y la sostenibilidad. Es un principio rector del proyecto y ofrece este enfoque colectivo del desarrollo basado en la armonía entre los seres humanos, la naturaleza y las diferentes formas de conocimiento y de existencia. Por otro lado está este concepto del low-tech, acuñado por la antropóloga Julia Watson, que explora el conocimiento ecológico tradicional local y cómo las culturas indígenas han creado soluciones sostenibles frente a desafíos medioambientales. Pone el valor en soluciones de ingeniería vernácula como tecnologías sofisticadas y resilientes. Buentec o con Buentec hacemos referencia a la experimentación, a la creación, al aprendizaje, el desarrollo y el entrelazamiento de saberes, culturas y tecnologías de todo tipo, en diversas áreas, tanto rurales como urbanas, con el fin de abordar desafíos contemporáneos relevantes para las comunidades implicadas en estas diferentes residencias, relacionados con la crisis climática, el agotamiento de recursos, el globalismo, la rentabilidad o la apropiación, así como el uso y la creación de tecnologías accesibles. Incorporamos en la convocatoria, y veis aquí a mano izquierda en la pantalla, algunas palabras clave que creemos que os pueden servir un poquito de guía de este marco conceptual que guía el proyecto. Entramos ya específicamente en el programa de residencias y la convocatoria a artistas, que es lo que nos reúne hoy aquí. Sabéis que podéis aplicar a esta convocatoria hasta el próximo 27 de mayo a las 5 horario central europeo. Esto es importante tenerlo en cuenta, por favor. Lanzamos esta convocatoria que, como os decía, apoyará 10 residencias diferentes en regiones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Por cierto, hablo paréntesis, Silvia os irá copiando en el chat algunos enlaces de interés para que los tengáis a mano. Mediante esta convocatoria convocamos a artistas para desarrollar proyectos innovadores que fusionen entre tecnología puntera y tradicional con conocimientos ancestrales desde una perspectiva crítica, experimental, inclusiva y sostenible, y que desarrollen, siempre que se desarrollen debajo de este marco conceptual de Buentec, que os comentaba antes, abordando el tema específico vinculado a cada una de las 10 residencias. Luego entraremos al detalle de ellas. La duración de cada residencia es de 5 meses.
se podrá llevar a cabo entre septiembre de 2025 y finales de febrero de 2026, ¿vale? Y el calendario final estará sujeto al acuerdo de las diferentes partes implicadas una vez seáis seleccionadas y tengáis los encuentros de arranque de cada residencia. Tened en cuenta que algunas residencias ofrecen un marco temporal más amplio. Entonces, para ello es importante que consultéis la guía de residencias para ver las especificidades de algunas de ellas, ¿vale? Pero lo importante es que la duración general es de 5 meses. Teniendo en cuenta esta duración, sí que proponemos un esquema de trabajo muy flexible que se acordará, como os decía, al arrancar la residencia en el caso de que seáis seleccionadas con los diferentes agentes implicados, pero que sí que hemos resumido en 3 fases principales. Una primera de arranque, de residencia. Aquí es muy importante alinear expectativas, alinear objetivos en base al proyecto seleccionado, entre la institución de acogida, el socio europeo, o sea, entre todas las partes implicadas en el proceso. Será también importante aquí acordar un flujo de trabajo y de comunicación entre las diferentes partes implicadas y acabar de ajustar el calendario de trabajo y las fechas en que la persona, el artista residente, estará presente en las instalaciones de la organización de acogida. Luego hay una segunda fase que es la central de la residencia. Aquí es donde se llevará el grueso del proceso de investigación, la creación y la producción. Aquí se intensificará la relación entre las diferentes partes involucradas. Vais a tener el apoyo tanto de las personas que forman parte de las organizaciones de acogida, vais a tener el apoyo de los socios europeos y vais a tener el apoyo también de unos perfiles, unos expertos translocales que se les ha denominado, luego os cuento un poquito más, con quienes colaboraréis de forma estrecha. Durante este periodo es necesario que las personas residentes pasen un mínimo de 4 semanas en el contexto de la residencia, de forma presencial. Aquí también en este eje central de las residencias se llevará a cabo un taller con las comunidades locales, también algún otro tipo de actividades de difusión o de contacto con comunidades o otros agentes relevantes del contexto local, actividades públicas y también el programa de aprendizaje, que luego os cuento un poquito más. Y la última fase sería ya la que tiene que ver con la entrega del resultado final del proyecto y de la documentación relacionada, y donde pueden tener también lugar algunas actividades de divulgación o de difusión, o en Sudamérica, o pudiera ser en algún caso también en Europa. Pasamos a la siguiente pantalla. Aquí podéis ver en este esquema, tratamos de sintetizar un poquito lo que sería el ecosistema de agentes que formarán parte de cada una de las residencias y que acompañarán a los artistas seleccionados. Principalmente son los twins, que son las organizaciones de acogida, las organizaciones locales que os acogerán y acompañarán y coordinarán el desarrollo de las actividades relacionadas con su residencia. Tendréis un contacto muy estrecho y muy directo con ellos y ellas, y también con otros actores y comunidades de su contexto local involucradas en la residencia. Por otro lado, están las organizaciones europeas que en el marco del proyecto le llamamos Liaison Mediators. Somos los representantes del Consorcio Europeo que os hemos contado anteriormente. Su función principal, nuestra función principal, será facilitar y acompañar el proceso de residencia y actuar como intermediarios entre las partes implicadas, y también estar a cargo de todos los temas más administrativos, como puede ser los pagos de las becas. Como os podéis imaginar, realizaremos estas tareas principalmente de forma virtual, pero nos desplazaremos al lugar de residencias durante una semana. Estas fechas también se acordarán al inicio de cada residencia. Por otro lado, están estos expertos translocales
Estos son perfiles expertos de los ámbitos o académico, o cultural, o científico, o tecnológico que apoyarán a los artistas durante la residencia, aportando conocimiento especializado que pueda ser relevante y sobre todo anclando los proyectos en el contexto regional. Estos perfiles pueden ser europeos o pueden ser sudamericanos y han sido seleccionados por cada socio europeo conjuntamente con la institución de acogida. Y por último, y no menos importante, están las comunidades o agentes locales, que son todos estos grupos de personas del entorno cercano a los twins con los que se espera que se pueda mantener una relación estrecha a lo largo de la residencia. En la siguiente pantalla os hemos puesto un cuadro que espero que podáis ver más o menos bien, porque son unas cuantas residencias, son 10 y la letra quizás está un poco pequeñita, pero vamos a verlo en conjunto. Aquí os podéis hacer una idea de cada residencia, la organización de acogida y el socio europeo asociado a cada una de ellas. Recordaros que bajo el marco conceptual general de Buentec, que hablábamos antes, cada residencia tiene un enfoque o un tema específico que os propone abordar, ¿vale? Por lo que es importante, y me vuelvo a repetir, que leáis atentamente la guía de residencias para que encontréis aquella que, bueno, a la que queráis aplicar de forma específica y a la que podáis presentar un proyecto enfocado, ¿no? Que dé respuesta a lo que cada Twin, que son las organizaciones de acogida, piden. La primera residencia, Postnatural y otras ecologías, estará acogida por Museo de Amaña, conjuntamente con el socio europeo Gluon, y se desarrollará principalmente en Río de Janeiro, que es donde tiene la sede Museo de Amaña. La segunda residencia, especulaciones, saberes vernáculos y tecnologías locales para responder a las transformaciones de la costa debidas al cambio climático. Esta la acoge el Laboratorio de Arte y Ciencia Oceánico del Instituto Oceanográfico de la Universidad de San Paulo y Pivo. En este caso, la residencia número 2 es la única que tiene a dos instituciones de acogida, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo tenéis en cuenta. IOSUP está en Ubatuba, Sao Paulo, y Pivo está en Salvador de Bahía, las dos en Brasil. Esta residencia estará acompañada desde Europa por TVA 21. La tercera residencia, el reloj de Moore no se detiene, está promovida por el Centro de Cómputo de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba, en Córdoba, Argentina, y acompañada desde Europa por el Barcelona Supercomputing Center. La cuarta, Monmassó, Arte, Clima y Formas Resilientes de Vivir en las Ciudades, la acoge Universidad de Fortaleza, en Fortaleza, Brasil, y está acompañada por Sony ROM. Sony ROM acompaña también la residencia número 5, que se llama Señal y Flujo. Los teléfonos móviles moldean la vida urbana, y que acogerá la Universidad del Desarrollo en Las Condes, en la región metropolitana, en Chile. La sexta y la séptima residencia están acompañadas desde Europa por Impact, en Utrecht, Países Bajos. La residencia 6 es Patrones y Cuidados, Pensamiento Matemático en la Amazonia. La va a coger ATA, Alta Tecnología Andina, y se va a desarrollar entre Lima y San José de Yarinacocha, Pucallpa, en Perú. Y la residencia número 7, Buen Pensar, la acoge MAMA, Más Arte, Más Acción, y se desarrollará entre Bogotá y Nírida, en la Amazonia colombiana. Las últimas tres residencias, la 8, la 9 y la 10, las acompañamos desde ACTE, aquí desde Barcelona. La 8, Interculturalidad Humana y Más que Humana en los Andes de Ecuador, la acogerá CITCA, Centro Comunitario Intercultural Tránsito Amaguaña, en Comunidad La Chimba, en Cayambe, Ecuador. La residencia 9, Futuros Ancestrales, Arte y Tecnología para el Buen Vivir, la acoge Platoedro, en Medellín, Colombia. Y la 10ª residencia, Tierra de los Fuegos, la acogerá Lichen Lab, en Punta Arenas, Chile.
Una vez que leáis el dossier de residencias, no vamos a entrar más en detalle en cada una de ellas. La información la tenéis desarrollada en el dossier, pero en todo caso, si os salen preguntas específicas, escribidnos y las trasladaremos a cada uno de las entidades de acogida para que os puedan dar respuesta. ¿Qué ofrece el programa de residencias? En primer lugar, apoyo financiero, una beca de 20.000 euros que incluye honorarios de artista. Hemos establecido un mínimo de un 35% de estos 20.000 euros que sean para honorarios y para otros costes relacionados, por ejemplo, gastos de viaje, seguros, costes asociados a la investigación o a la producción o documentación de la residencia. Aquí se incluyen los viajes de ida y vuelta a la institución de acogida y también la manutención, ¿de acuerdo? Cuando decimos que la beca es un lump sum, nos referimos a que es una cantidad fija que los artistas seleccionados recibirán para la realización del proyecto y que no requerirá de una justificación económica de gastos a las que estamos todas acostumbradas vía facturas, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, que os vamos a transferir esta cantidad de forma fija y directa sin requerir esto, aunque sí que os pedimos en el proyecto que presentéis una pequeña aproximación, un pequeño desglose de a dónde vais a dirigir el dinero. Los pagos se realizarán un 70%, que son 14.000 euros, cuando se firme, perdón, el contrato con cada uno de los artistas seleccionados, y un 30%, que son 6.000 euros, en la entrega del resultado final y la documentación final de la residencia. ¿De acuerdo? O sea que van a haber dos pagos, un primero de 14 y un segundo de 6.000 euros. Como os decía, es un programa de 5 meses de residencia a desarrollar entre septiembre del 25 y febrero del 26. El alojamiento estará cubierto por la organización anfitriona durante la estancia presencial que hagáis en sus instalaciones. Se os requiere, como os decía antes, una presencia de al menos 4 semanas que pueden ser continuas o divididas en intervalos, según se acuerde al inicio de la residencia. ¿De acuerdo? Pero en estas 4 semanas el alojamiento estará cubierto y no entra dentro del presupuesto de la beca de 20.000 euros. También recibiréis coordinación, acompañamiento, asesoramiento y apoyo por parte de estos del Twin, de la organización de acogida, del partner europeo y de los expertos translocales. También tendréis acceso a conocimiento científico y tecnológico y a instalaciones proporcionado por cada organización anfitriona. También participaréis en el programa de aprendizaje del proyecto, que luego os cuento un poquito más. Participaréis en uno o más eventos públicos de difusión o exhibición, tanto en las regiones anfitrionas como pudiera ser en Europa. Estos eventos podrán adoptar diferentes formatos que se irán concretando una vez arranquen las residencias. Se ofrece también acceso a la red europea STARS. Se da también la oportunidad de construir puentes y relaciones con el contexto local de las organizaciones de acogida, sus comunidades y redes y otros agentes o partes relevantes, y también visibilidad a través de las plataformas de comunicación internacional. ¿Qué esperamos de los artistas seleccionados? Esperamos una participación activa en el programa de 5 meses de residencia. No exigimos trabajar a tiempo completo en este proyecto, esto es importante también mencionarlo, pero repito que sí que se requiere de una presencialidad durante al menos 4 semanas en la organización anfitriona. Algunas de ellas, como veréis en la guía, os ofrecen la posibilidad de estar algo más de estas 4 semanas. También esperamos que participéis en las reuniones mensuales de trabajo y seguimiento de la residencia, ya sea con las organizaciones de acogida, con los socios europeos o los expertos translocales, presenciales o en formato online.
Esperamos también que atendáis y participéis en este programa de aprendizaje entre iguales que os comentaba. Está liderado por TVA 21 y va a constar de 5 sesiones online, en línea, de una duración de 2 horas y media, que se celebrarán una vez al mes durante el periodo de la residencia. Es un espacio para que nos encontremos todas, para crear red de bases comunicantes entre proyectos y residencias que se van a dar en contextos geográficamente dispares, y generar este contexto relacional de intercambio y generación de conocimiento. En el marco de este programa de aprendizaje se os va a proponer a cada artista seleccionado codirigir una sesión de en colaboración con una de las personas expertas translocales, ¿vale? Todo ello guiado y apoyado por TVA 21. Es decir, que se os pide atender estas 5 sesiones y codiseñar y codirigir una de ellas. También se solicita o se pide preparar, diseñar y participar juntamente con la organización de acogida y la organización europea en conceptualizar y pensar un taller con las comunidades locales, participar en los eventos de difusión y exhibición que pudieran ser en línea o presenciales en el marco del proyecto WenTech, entregar la documentación visual, textual o de cualquier otro tipo con el objetivo de comunicar y difundir el proyecto. Por otro lado, comentaros que un trabajo que además hacemos directamente desde ACTE va a ser evaluar el programa de residencias. Es por ello que vamos a pedir a todas las partes implicadas en el programa, pero en específico a los artistas, presentar al final de la residencia un diario de campo, un diario de la residencia, y probablemente aún estamos terminando de definir un poquito la aproximación metodológica para realizar alguna entrevista de seguimiento. Y por último, y está por último por ligarlo con la siguiente pantalla, pero no porque sea lo menos importante, es la entrega de este resultado final, que puede ser cualquier investigación y o producción relacionada con la residencia. En esta diapositiva os damos ejemplos de posibles resultados finales, que pudieran ser resultados artísticos, resultados de investigación o prácticas colectivas. Tomaros esto como una lluvia de ideas que os pueden servir de inspiración, pero está abierto a vuestras propuestas. Cuando nos referimos a resultados artísticos, podemos hablar de obras de arte, de instalaciones, piezas performativas, exposiciones, prototipos tecnológicos, plataformas digitales, otras innovaciones tecnológicas. Podemos hablar de resultados artísticos con un enfoque más comunitario o de participación cívica o de movilización ciudadana, por poneros algunos ejemplos. En cuanto a los resultados de investigación, podríamos hablar de publicaciones, de trabajos de investigación o papers o artículos, de muestras documentales que abran los procesos de investigación, del desarrollo de nuevos marcos teóricos o modelos que acerquen diferentes disciplinas, creación de métodos de investigación que puedan aplicarse en estos procesos de investigación o práctica transdisciplinar, etcétera. Son algunas cosas bastante ambiciosas, pero os lo lanzamos a modo de propuestas. Y en el último bloque que os hacíamos referencia a prácticas colectivas, creando vínculos duraderos entre investigadores, pues hablamos de nuevos conocimientos interdisciplinares, enfoques críticos y analíticos, metodologías para el trabajo inter o transdisciplinar, o plataformas colaborativas que puedan apoyar en este tipo de trabajo. Lo que os decía, todo esto son solo sugerencias que pueden servir de inspiración. Lo que sí que es importante es que cualquiera que sea el resultado, se entrega en un formato que pueda ser presentado públicamente. ¿De acuerdo? ¿Quién puede aplicar a las residencias? El programa de residencias está abierto a artistas que tengan la ciudadanía o la residencia de uno de los países elegibles. Estos países elegibles son determinados por la Comisión Europea y por la convocatoria
a la que Buentec fue seleccionada, y son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. ¿De acuerdo? Estos son los países elegibles. Las personas que quieran aplicar, candidatas, deben ser personas físicas nacionales o con residencia permanente en cualquiera de estos países elegibles. Pueden ser una compañía, colectivo o asociación artística con sede en cualquier de estos países elegibles, o pudieran ser equipos integrados por artistas europeos y de cualquiera de estos países elegibles en Sudamérica. Tened en cuenta en este caso que al menos el 50% de miembros del colectivo deben provenir de los países elegibles, de los países sudamericanos elegibles, y sobre todo la persona beneficiaria, es decir, la persona que nos haga llegar la propuesta y la persona que va a facturar y va a constar como contacto administrativo del proyecto. Aunque las personas solicitantes que cumplan estas condiciones pueden estar ubicadas fuera del continente sudamericano, sí que esperamos que se demuestre un conocimiento y una colaboración, que se ha tenido un conocimiento y una colaboración duradera con comunidades, organizaciones y con los contextos del país donde se va a llevar a cabo la residencia. ¿De acuerdo? Esto os lo comentamos porque en vuestros proyectos, en caso que cumpláis las condiciones, pero residís actualmente fuera, está bien que lo recalquéis. En cualquiera de los casos, en el formulario de aplicación de proyectos se os va a pedir el número de identificación fiscal, es obligatorio, y se os pedirá como documentación en el formulario, como os decía. Las personas solicitantes también vais a tener que presentar, también se os pide en el formulario, el permiso de residencia en cualquiera de estos países elegibles o un pasaporte válido de cualquiera de los países, ¿de acuerdo? Esta es la documentación más administrativa que os pediremos. En cuanto a las incompatibilidades, principalmente hay tres. La primera es no estar legalmente afiliadas a ninguna organización del consorcio Buentec. Esto aplica tanto para las organizaciones europeas que forman el consorcio como las organizaciones de acogida en Sudamérica. Tampoco podéis ser receptores de más de una beca o residencia STARS en el año 2025, es decir, que es incompatible recibir más de una residencia STARS en un mismo año. Y tampoco podéis estar en proceso de liquidación ni ser una empresa en dificultades, según lo que estipula el reglamento de la comisión que tenéis especificado en las bases de la convocatoria. En cuanto al calendario de la convocatoria y del proceso de selección, en pantalla tenéis este diagrama. Ahora mismo estamos a 6 de mayo. Estamos realizando esta segunda sesión informativa con artistas interesados. Sabéis todas que el deadline, la fecha límite de entrega es el 27 de mayo, disculpad, a las 5 hora central europea. Y en relación al proceso de evaluación, que sepáis que el primer paso que vamos a dar va a ser revisar la documentación administrativa para comprobar que las candidaturas recibidas cumplen con la elegibilidad, pues vía la entrega de esta documentación que os comentaba, ¿no? Ya sea pasaporte o permiso de residencia. Luego pasaremos a una segunda fase de evaluación que va a ser para preseleccionar un total de 30 artistas, 3 por residencia. ¿De acuerdo? Va a ser una preselección que seleccionará a 3 artistas que pasarán a una última fase de selección por cada residencia. Esta preselección la llevará a cabo un comité de evaluación que estará integrado por un representante de la organización de acogida en Sudamérica, por un representante del socio europeo vinculado, con el experto translocal vinculado a la residencia y por un cuarto experto vinculado de forma más amplia al proyecto Buentec.
Vamos a tener tiempo para evaluar todos los proyectos recibidos más o menos hasta el 13 de junio y entre el 13 y el 18 de junio va a ser cuando se va a comunicar, se va a anunciar la preselección de estos 30 artistas, 3 por residencia. Estos 30 artistas van a pasar a la tercera fase de evaluación, que es esta fase de entrevistas. Se van a llevar a cabo entre el 25 de junio y el 2 de julio. Van a ser entrevistas online que los artistas preseleccionados van a tener juntamente con representantes de la organización de acogida, del socio europeo, del experto translocal y de una persona representante de la comunidad local. Y tras estas entrevistas sí que se va a comunicar, se tiene previsto el 7 de julio, se va a comunicar los 10 artistas a personas seleccionadas. ¿De acuerdo? Será la comunicación final. En cuanto a los criterios de evaluación, tenemos 3 bloques o 3 criterios principales, que son la excelencia, la implementación del proyecto y su impacto. ¿Vale? Cada uno de estos 3 criterios se puntuarán de 0 a 5 hasta un máximo de 15 puntos. Y importante aquí deciros que para cada criterio el umbral mínimo es de 3. Es decir, que si en uno de los criterios no se llega a 3 o por arriba, ya se quedará el proyecto descartado. ¿De acuerdo? En cuanto al criterio de excelencia, se tendrá en cuenta el currículum y el portfolio que nos mandéis, se tendrá en cuenta un conocimiento profundo y una visión sólida y bien definida del marco conceptual, de cómo abordáis este marco conceptual de Buentec. Y se valorará también la experiencia y la familiaridad en la intersección de las artes, la ciencia, la tecnología y o el trabajo con las comunidades, a la vez que demostréis una comprensión de metodologías y prácticas de investigación asociados a este ámbito ACTS, ¿no? De arte, ciencia, tecnología y sociedad. En cuanto al bloque o criterio de implementación, se valorará que mostréis una comprensión clara de los objetivos, los recursos materiales y las condiciones contextuales que ofrece la organización anfitriona en cada uno de los países de acogida. Se valorará también el plan de trabajo y el cronograma, la metodología de trabajo que propongáis y la viabilidad del presupuesto. Lo que os decía antes, no es necesario presentar un presupuesto muy acotado, pero sí que tenga una cierta coherencia en cuanto a la propuesta de trabajo y de implementación que estáis proponiendo. ¿Vale? O sea, a grandes rasgos sí que necesitamos ver que todo tenga una coherencia en su implementación. Y por último, una motivación clara para colaborar, que demostréis una motivación clara para colaborar con las organizaciones anfitrionas, sus comunidades y redes locales y con el ecosistema general de las residencias. Y el último bloque, el de impacto, valoraremos que el proyecto sea congruente con las áreas de influencia, es decir, los temas y los agentes con los que cada organización anfitriona está proponiendo trabajar, que el resultado o resultados previstos integren una narrativa sólida y demuestran una capacidad para llegar a un público más amplio y que el resultado o los resultados que tengáis previstos integren cruces entre las artes, el arte, la ciencia, la tecnología, el conocimiento tradicional y la cultura local. Por último, queríamos repasar un poquito con vosotros los documentos o la documentación que os requerimos en el formulario de aplicación. Silvia creo que os va a compartir o os ha compartido ya en el chat el enlace al formulario, que lo tenéis también en la página web de la convocatoria,
pero ahí os pedimos un primer bloque con información general que directamente tenéis que rellenar, son campos a rellenar pues con los datos de contacto, email, nombres, apellidos, páginas web, nacionalidad, el número de identificación fiscal y aquí es donde tendréis que subir también copia del permiso de residencia o pasaporte válido de cualquiera de los países elegibles. Luego vais a tener que presentar también escrito en una caja de texto en el propio formulario un resumen de máximo 300 caracteres. Aquí sí que os pedimos por favor que sea en inglés, ¿de acuerdo? También un escrito de motivación, también directamente en una caja de texto en el propio aplicativo de unos 1000 caracteres. También en caja de texto una explicación sobre el uso de infraestructuras y recursos. Y luego ya como documento PDF adjunto de máximo 5 páginas y 5 megas de peso, una descripción más amplia de la propuesta que presentáis. Esto debe incluir la descripción y conceptualización del proyecto, cómo vuestra propuesta pretende abordar el foco o tema específico de la residencia a la que estéis aplicando, el enfoque metodológico, el plan y calendario de trabajo tentativo, un desglose también tentativo de presupuesto, los resultados esperados y si consideráis también podéis incluir bocetos, prototipos o imágenes de referencia. También se os pide en PDF el currículum vitae y el portfolio, ¿vale? Con un mínimo de 5 obras previas. En el aplicativo veréis que os hará seleccionar la residencia a la que aplicáis, ¿de acuerdo? Dos notas importantes respecto a esto para finalizar. Las solicitudes las podéis presentar tanto en inglés como en español como en portugués, ¿de acuerdo? Y por otro lado, podéis presentar un máximo de 2 propuestas. En el caso de que estéis interesadas en aplicar a 2 residencias, deben ser propuestas o proyectos singulares que den respuesta a cada una de las residencias y veréis que en el aplicativo deberéis indicar la residencia de preferencia. ¿Esto por qué? Porque en el caso de que aplicáis a 2 y sois seleccionadas por 2 organizaciones de acogida diferentes, se os asignará la residencia que hayáis indicado como primera opción, como prioritaria. ¿De acuerdo? Todo esto os lo encontraréis de forma muy intuitiva y fácil en el aplicativo. Y hasta aquí nuestra explicación, el resumen de la convocatoria. Abrimos ahora espacio para preguntas. Sí que os remitimos a que consultéis en la página web de Stars When Tech. Hemos abierto una página de preguntas frecuentes. Por lo tanto, todas aquellas preguntas que estamos recibiendo o que ahora hablaremos en este espacio abierto, las transcribiremos y las vamos a subir allí para que todo el mundo tenga acceso a la misma información. ¿De acuerdo? O sea que os animamos también a entrar de vez en cuando allí porque probablemente tendréis muchas de las dudas resueltas. Pues nada, arrancamos. Creo que hay probablemente preguntas en el chat. Si queréis, puedo hacer hago si os parece una primera leída de chat y luego vamos con las manos alzadas. ¿Os parece bien? Sí, si quieres, Silvia. A ver, hay una primera pregunta que dice, en el caso de ser ciudadano de uno de los países elegibles, pero tener el proyecto en un país no elegible, ¿cómo se puede aplicar? Vida verde. Cuando te refieres tener el proyecto en un país no elegible, ¿a qué te refieres? ¿A que vives fuera de alguno de los Eh, países elegibles? Correcto, correcto. Yo soy ciudadano chileno, pero vivo en Venezuela. Entonces, Venezuela no es un país elegible y la No. residencia más cercana que tendría serían las de Colombia, por ejemplo. A ver, podéis aplicar a cualquier residencia, ¿de acuerdo? No tenéis que aplicar a las residencias de vuestro país, ni de vuestra ciudad, ni del país que os quede más cerca. Es decir, sois libres de aplicar a cualquier residencia. Esto por un lado. Por el otro lado, en tu caso, entiendo que tu nacionalidad y tu ciudadanía es chilena, por lo tanto,
eres elegible en tanto que eres nacional y ciudadano chileno. En esto Ok, no. perfecto. Eso quiere decir de que, por ejemplo, si mi idea de hacer una instalación artística, por ejemplo, combina con la de Brasil, entonces yo postulo para la de Brasil. Exactamente, O si me conviene la de Colombia porque es más a consono con lo que yo estoy haciendo, también. Perfecto. totalmente. Sí, En sí, el caso de tener el documento vencido, ahorita hay unos temas con las relaciones ahorita bilaterales entre Venezuela y Chile que han hecho de que el consulado cierre sus puertas. O sea, hay un tema bastante sensible aquí ujú, y se me ha dificultado renovar el pasaporte. Por ahí otra persona preguntó también. ya. A ver, esta consulta la recibimos en otro caso. A ver, mm, Mi nos, Gordon, disculpa, no. gracias al dulcecito. A ver, en principio te diría que la documentación que subáis debería estar vigente, sea pasaporte o sea, por ejemplo, aquí en España pues tenemos o el pasaporte o el documento nacional de identidad. Podría servir cualquiera de las dos cosas. Es decir, que no sé cuál es el caso en los diferentes países, pero sí que os pediríamos que fuera documentación vigente. En el caso de que por temas que se nos escapan a todas, te diría quizá que nos mandes un correo específico y valoraremos y que lo indiques en caso de aplicar de forma clara y explícita en en el formulario. Bueno, yo estoy haciendo lo propio para poder ver las posibilidades, no sé, si en Colombia, por ejemplo, que hay consulados de Chile, pero Ujú. la verdad que aquí en Venezuela hay dos consulados de Chile y lamentándolo mucho, bueno, hubo problemas de las relaciones entre ambos países y bueno, aquí cerraron, expulsaron a personal diplomático, ese ha sido un tema y no hay canales de emergencia, hay valijas diplomáticas, pero no están siendo canalizados el tema de los pasaportes. Entonces, bueno, yo estoy ahí como monitoreando eso. Si es Vale. posible, bueno, saco el pasaporte de nuevo, no hay problema. Lo ideal, y te diría, porque si no aquí, sabes que nos va a suceder que si abrimos esta posibilidad, la debemos abrir para todo el mundo y entonces nos podemos encontrar en ah, de repente en un limbo con muchos casos que puede ser perjudicial en el proceso de evaluación y selección. Por lo tanto, si te es posible, lo ideal es presentar una documentación vigente, sí. Una pregunta antes de que continúes con los demás compañeros. ¿Cómo haría Venezuela en este caso? Porque al final yo hago vida aquí en Venezuela, tengo un proyecto aquí en Venezuela que se llama Vida Verde. ¿Cómo haría Venezuela para postularse como sede de residencia? A ver, sede de residencia no te puedes postular. Es decir, el programa de residencias ya propone 10 residencias con 10 sedes y esto ya está definido. Y Venezuela, y esto es un tema que está ya, no sé decir el por qué, son temas geopolíticos, entiendo que se escapan de mí, seguro, pero no es uno de los países elegibles. Ah, ok. Bueno, de todas maneras podrían tomar en cuenta en algún momento la incorporación de Venezuela, porque aquí hay proyectos muy bonitos. Y No, no, aquí hay, a sí, pesar de todos los problemas políticos que lo sé. hay muchos trabajos con la Embajada de Francia, por ejemplo, aquí en Venezuela está muy activa, el British Consul, la Unión Europea, o sea, tienen muchos programas sociales, artísticos también. Somos totalmente conscientes, comparto lo que dices, totalmente, pero esto es una cuestión que viene ya impuesta desde la Comisión Europea y aquí poco podemos decir. Ya nos venía dado así a nosotras también. Hay una siguiente pregunta que dice cómo se puede afiliar a una de las organizaciones. No termino de entender, Paula, no sé si me puedes... ¿A qué te refieres? ¿Cómo se puede afiliar a cómo puedes aplicar a una de las residencias? O si me puedes concretar un poquito mejor la pregunta. Paula, llamada. Hola, buenos días. Hola, Paula. Hola. Sí. Eh, Ustedes habían dicho de que nosotros necesitamos estar afiliados a Buentech o a Twin, pero yo estoy en estudio, entonces yo no sé si tengo mucho ruido en mi, en mi sonido. Te oigo flojito, pero lo En mi audífono. intentamos. ¿Sí? Te escucho ¿Pudiera flojito. entenderme o no? ¿Me Sí, pudiera entender o no?
La Sí, asociación de Buentech o Twin, yo no puedo entender qué es. a ver, el proyecto en el marco del que se desarrolla este programa de residencia se llama Buen Tech, ¿de acuerdo? Es el nombre simplemente del proyecto. Así Sí, como... sí, sí, pero ustedes habían dicho que nosotros para sermos elegibles necesitamos Ah, de de acuerdo. una De acu- postulación, Vale, no no, es una postulación. no, perdona, Paula, creo que lo has entendido al revés. Es decir, es una incompatibilidad, no es compatible presentarse si estás afiliada a algunas de las organizaciones del consorcio. Ah, si ya Exacto. trabajas o tienes algo Sí, junto exacto. con la Imagínate, organización. por ejemplo, que por decir que tú, Paula, estás trabajando con nosotros, con ACTE, que somos parte Ah, del sí, consorcio y perfecto. tenemos una relación laboral o de proveedor de servicios, etcétera. En Ah, este sí, caso, sí, tú no te podrías presentar porque habría aquí un conflicto de intereses. ¿De sí, acuerdo? sí, claro, claro, muchas gracias. Vale, de nada. A ver, más preguntas. ¿Es necesario que actualice mi pasaporte para postular o puedo postular con mi documento de identidad nacional válido? Puedes postular con tu documento de identidad nacional válido y lo que decíamos antes, mejor presentar documentación válida y que esté válida, sí, que no que esté caducada. C. Quimera, ¿se puede entregar proyectos en varias sedes si es que coincide con la temática? A ver, como os decía, se puede postular por un máximo de 2 residencias. Pensad que los proyectos o propuestas que mandéis deben estar alineados o deben dar respuesta al foco temático general de Stars Tech, pero también al foco temático y al contexto concreto de cada una de las residencias. ¿De acuerdo? Por lo que se puede entregar proyectos en varias sedes, puedes postular a un máximo de 2 y nunca con el mismo proyecto. Deberán ser proyectos diversos, como lo que te decía, que se adecúen y se alineen a lo que cada residencia te pide. No sé si estoy respondiendo de forma clara. C, no sé Sí, si... sí, de hecho se respondió después con cosas que has dicho. Vale, Ya. vale, vale, genial. Vale, C, el proyecto debe ser inédito. A ver, a priori diríamos que sí, por un tema de que os pedimos que sean, lo que decíamos ahora, proyectos que den respuesta a un marco conceptual general concreto, que es el de Buentec, y a unas propuestas un poquito más específicas y contextualizadas en cada residencia. Ahora bien, se puede dar que vosotros ya estáis con un proyecto un poco incipiente o empezando a trabajar que coincide con alguno de los ámbitos que os propone una residencia y lo que estáis proponiendo es expandir, ampliar esta investigación o este proyecto. Yo creo que si está bien argumentado, está bien explicado y justificáis claramente el valor de la propuesta que estáis haciendo, si no es 100% inédito, creo que puede ser también bien valorado. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. El número... Perdón, yo ahí distinguiría, ay, perdón, Ana. Yo ahí distinguiría C entre línea de trabajo y proyecto, porque igual hay líneas de trabajo muy Ya, largas de un colectivo que tienen que ver con unas temáticas, pero sí que el resultado, digamos, que no tiene que estar presentado, ¿no? ya, porque yo de hecho lo que pensaba era que uno va trabajando unas ciertas temáticas que va desarrollando constantemente en su trabajo, que igual se trabajarán contextualmente, pero Claro, claro, pero es esta idea de que un poco lo de lo inédito, que a veces es un poco complejo, ¿no? Yo Por eso no sabía pensaría si que está. estaba como un ítem importante claro. o Yo distinguiría eso, justo. Perdón, es que ya. se acopla, estamos al lado. Distinguiría eso, líneas de trabajo de larguísima duración, que en realidad eso tiene mucho sentido, pero que el resultado final no esté estrenado, digamos, o no esté Mm, presentado. súper, ¿Sí? ¿Me aclaré algo? sí. Sí. Gracias. A ver, que ahora me he perdido del orden que iba de las preguntas.
Las propuestas distintas que vayan dirigidas a instituciones, ¿se me escucha? Sí. Las propuestas distintas que vayan dirigidas a instituciones anfitrionas van en el mismo formulario. Sí, exacto. Ya veréis que tenéis opción, primero lo voy a tirar de mi memoria, primero os aparecerá la opción de seleccionar, si vais a aplicar 2 veces, seleccionaréis la primera residencia, subiréis el proyecto asociado y os pedirá, os saldrá una pantalla cuando le deis a continuar que os dirá, ¿queréis aplicar a una nueva residencia? Le ponéis que sí y ya saltáis a la siguiente y subís la documentación. Es decir, que sí, es siempre el mismo formulario. Súper, muchas gracias. De nada. Para artistas que tienen ciudadanía pero no residen en los países elegibles, deben demostrar conocimiento del contexto y experiencia con comunidades, de su país de origen en general, o deben demostrar experiencia para artistas que tienen ciudadanía pero no. A ver, yo siempre os diría que considero que para el tribunal que va a evaluar siempre es bueno, en términos generales, ver que tenéis conocimiento de los contextos, que tenéis experiencia en el ámbito arte, ciencia, tecnología, sociedad, etcétera. O sea, cualquiera que sea vuestra experiencia, que se verá tanto en el proyecto que presentéis como con el portfolio y la selección de obras que hagáis. En todo caso, si tú tienes la ciudadanía en el país elegible, demuestra todo lo que me comentas hasta el grado que lo quieras, que tú consideres que lo tienes que demostrar, porque aplicar, puedes aplicar. No sé, Diana, si te he respondido. Hola, buenos días. Sí, yo lo que quería saber es si, por ejemplo, bueno, oficialmente resido en Alemania, soy colombiana, aunque llevo físicamente más de un año viviendo en Colombia, así que no estoy segura si realmente contaría como que resido en Alemania o en Colombia. Donde tú eres nacionalidad colombiana. Sí, pero como estoy todavía terminando una maestría en Alemania, falta la tesis, pero estoy físicamente en Colombia más de un año. Bueno, esto no tienes ningún problema en aplicar. Eres nacional colombiana, que es uno de los países elegibles, y la residencia no sé dónde la tienes actualmente. ¿En Alemania o en... Bueno, físicamente he estado en Colombia. Oficialmente tengo residencia en Alemania, pero también físicamente he estado en Colombia más de un año. Pues no hay... Pero veo que para los que no sé si van a considerarme como residente en Alemania, porque digamos el portafolio va a tener más que todo trabajo hecho fuera de Colombia. Entonces, si me consideran como residente fuera de Colombia, me van a exigir que demuestre más conocimiento de las comunidades de Colombia, por ejemplo, o en Yo general con trabajo comunitario, que no necesariamente tiene que ser en Colombia. No, Diana, yo creo que para empezar ya eres elegible porque eres nacional de uno de los países elegibles. O sea que por este lado ya directamente puedes aplicar sin ningún tipo de problemas. Luego, en tu caso, que contextos fuera de Latinoamérica, en contextos europeos, que puede ser un valor añadido. Tienes también conocimiento del contexto, entonces yo pienso que aquí puedes explicar un poco cuál es sí, tu situación respecto a esto, ¿no? No tu situación, sino el conocimiento que tienes de los diferentes contextos, tanto al que aplicas como no. O sea, no te preocupes en hacerlo mucho más extenso o menos, porque elegible eres elegible. Y, por ejemplo, si en tu caso me dices, ahora tengo residencia en Alemania, pero paso mucho tiempo en Colombia, pues también lo puedes explicar en el proyecto, ¿por qué no? Es parte de tu biografía, o sea que no le veo, sí, mayor problema a esto. Sí. Y puedo postularme a un proyecto, por ejemplo, en otro país donde no tengo experiencia, digamos, Sí, comunitaria, pero sí puedo mostrar la experiencia que tengo en Colombia, por ejemplo, o en Alemania. eso es. No nos pedimos tampoco que eso es, sí, sin problema. Tienes experiencia en trabajo comunitario. No pasa nada si no lo tienes en específico en el contexto que vayas a postular. Okay. Perfecto, muchas gracias. Nada, a ti. Yo soy colombiana y vivo en Bélgica. ¿Puedo participar? Sí. Leí en una de las diapositivas que es necesario ser afiliada a una... Vale, y creo que ya hemos resuelto esta pregunta, con lo que me la voy a
a saltar es es al contrario, no hay que estar afiliado a ninguna de estas organizaciones, ¿de acuerdo? Sobre el presupuesto, ¿es posible dirigir un porcentaje del presupuesto a honorarios a terceros? Sí, totalmente. Esto está, o entendemos que está asociado a estos gastos o asociados a la propia investigación o producción de la residencia, por lo tanto, sí, se puede pagar a terceros por servicios de lo que requiráis. Sí. ¿Cómo es la postulación para un colectivo? ¿Se designa un representante? Sí, lo que os decíamos antes en el formulario de aplicativo, veréis que tenéis que poner a una persona de contacto y es esa persona de contacto la que va a tener que poner sus datos de contacto, perdonad que sea tan redundante, de acuerdo con lo que ella será la persona representante por parte de este colectivo. Y lo que os decíamos es que en caso de que sean colectivos mixtos entre artistas europeos y artistas sudamericanos, sí que la persona representante y la que va a recibir el dinero debe ser sudamericana de alguno de los países elegibles. ¿De acuerdo? Carla, no sé si te he resuelto la duda. Espero que sí. ¿El número fiscal puede ser de un país no elegible? Entiendo que no, pero ahora me estás... Mira, Natalia, esta pregunta me la voy a anotar, como todas, pero es tan especial y te la vamos a responder a través de la página de preguntas frecuentes, ¿vale? Yo espero que como tarde, mañana o pasado la tengas. Mi respuesta rápida ahora sería que no, pero no lo tengo claro, porque a lo mejor es un tema administrativo. Mi pregunta es porque yo soy boliviana y venezolana, pero vivo en Francia, y entonces pago impuestos aquí y obviamente mi número fiscal es de aquí Claro, y yo, entonces pero eres nacional, soy boliviana. eres boliviana. Yo entiendo que no tendrías problema. Podrás presentar con tu número fiscal francés y no hay mayor problema. De Bien, todas formas, sí que porfa te pido que, por favor, que mires las preguntas frecuentes en un par de días por si cambia, pero no, no vas a tener problema, ¿eh? Con el VAT francés, sin problema. bien, gracias. Gracias a ti. ¿Cuántas postulaciones esperan recibir en total? Pues buena pregunta. Puedo intentar sacar la bola de cristal. Mira, no te lo sé decir. Yo no estuve en el consorcio que hicimos, que trabajó en África. Estuve en los últimos 2 años en otro consorcio STARS, que estuvimos con un proyecto que sí que se desarrolló, se desarrollaron las residencias en Europa y recibimos, te lo digo de memoria y espero no inventármelo mucho, unas aproximadamente 250 aplicaciones en esa convocatoria. No te sé decir cuántas esperamos recibir aquí. Ojalá estemos por este número, como mínimo. Yo espero que lleguemos. Sí, sería buena noticia, pienso. Perdonad los de las manos levantadas, ahora vamos con vosotras. Si aplicamos como dúo, el currículum y el portfolio de cada participante es independiente o uno grupal. Buena pregunta también. A ver, hay unos límites de peso que creo que esto, y también de subida de archivo, por lo que os diría que podéis presentarlo como un único PDF y valorad a vosotros qué os conviene. Creo que esto tenéis que valorar si aplicáis como dúo, que tenéis una trayectoria como dúo que podéis acreditar y con un portfolio interesante, quizá os interesa ya destacar esto, o si sois un dúo de nueva creación, por decirlo, que os juntáis específicamente para este proyecto, quizá lo que os interesa es destacar el portfolio de cada uno de los integrantes del colectivo. ¿De acuerdo? Lo que sí que te diré es eso, que el aplicativo solo te permite subir un PDF, con lo que sí que tendrá que subir, sean por, individuales por cada persona o lo hagáis en conjunto, un único documento, ¿de acuerdo?
¿Puedes poner la última pantalla de documentos requeridos? Me quedó una duda ahí. Ahora la volvemos a compartir, sí. Si la residencia que Uy, a ver qué se me ha ido aquí. Si la residencia que elegí es Colombia, Bogotá, por ejemplo, mi propuesta aplica como piloto para hacer investigación y aportes en ciencia y cultura en Putumayo. Uy, que se me ha ido. Que dice que es un lugar muy importante para nuestros pueblos originarios y para el planeta. La residencia en Inirida, si no me equivoco, es la de Más arte, más acción. Estoy tirando de mi memoria. Sí, sí, es correcto. Correcto. Mírate la guía de residencias, porque en el caso de Mama especifican concretamente, proponen 4 comunidades con las que se puede trabajar específicamente. Y no sé si la de Putumayo está en ello. En todo caso, si quieres, podemos trasladar esta pregunta a ellos y te la responderemos a través de las preguntas frecuentes. Pero te diría que deberías probablemente ceñirte a las comunidades que ellos proponen en la guía de residencias. A ver, el cronograma debe ser de un tiempo preciso, por ejemplo, 6, 4 meses, etcétera, y mencionar estos meses. A ver, las residencias son de 5 meses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el cronograma debe ceñirse a este tiempo, a estos 5 meses, teniendo en cuenta que de estos 5 meses, un mínimo de 4 semanas son las que vais a tener que estar presencialmente en el lugar de la residencia. Y como os decía antes, hay algunas residencias que ofrecen estar un plazo más largo de Não, não tiempo. dá, Bel. Como é que eu vou abrir as coisas no meio dos pelos? Vai ficar tudo Yo cheio de pensaba que pelos. podía. Não tem Perdón, Natalia, no sé si aspirador? era Natalia, era ICC, Não. que he respondido a la... Gosto, mas ele tem um limite. E Vale, para las residencias que tienen 2 lugares, el tiempo de estadía en el lugar se debe hacer en ambos lugares. Vale, en el caso de la residencia de TVA 21, a la que se da entre Yosup y Pivo, está concretado Natalia, lo tienes en la guía de residencias, con lo que te recomiendo que vayas a mirarlo, pero creo que se ha dividido. Media estadía sería en Pivo y media estadía sería en Yosup. ¿De acuerdo? Gracias. Y la última del chat, y vamos con los que lleváis un ratito con la mano alzada, dice, ¿es posible que dentro del presupuesto se destine a viajes a otros destinos para investigación diferente a la institución anfitriona? Sí. Sí, sí, si consideráis que lo necesitáis para el desarrollo de vuestro proyecto, sí, tened en cuenta que en este caso sí que es a coste vuestra tanto el viaje como el alojamiento como la manutención. Bueno, venga, vamos allá. Paul, por decir el primero que tengo aquí. Hola, 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 ¿me escuchas? ¿Ahí? Gracias por esta charla, está muy interesante, está buenísima la propuesta. La pregunta que tenía sobre los documentos requeridos era el asunto de infraestructuras y recursos. Esto, me imagino, es ligado a las infraestructuras y recursos de cada residencia, y eso está especificado en cada uno de los... eh, Correcto. Sí. Esto lo tenéis especificado en cada una de las guías, en algunos casos un poquito más concreto, en otros a lo mejor un poquito más amplio. Si te surge una duda concreta, escríbenos y ujú, tratamos de darte respuesta, pero lo tienes allí concretado. gracias, súper. Lo mismo en esto, si vuestro proyecto requiere de algún tipo de infraestructura que consideráis o creéis o intuís que la organización de acogida puede tener o proporcionaros y lo incluís, también está muy bien, ¿eh? Para ellos hacerse una idea y ver necesidades. Ajá, o sea, puede hacer también una cosa, pues digo, digamos, Sí, mi proyecto requeriría tal cosa, sí, etc. porque, a ver, piensa que, claro, hemos hecho una guía que es extensa, pero tampoco, por Ujú, de Centro Nacional de Cálculo, claro, tampoco ha detallado todos mm, los laboratorios, toda la maquinaria, os ha puesto a una aproximación a lo que tenéis, pero si tú, por ejemplo, por hablar, del CNC, haces una búsqueda y ves que tienen, me invento, un laboratorio sobre
yo qué sé, codificación de datos de no sé qué y no lo han puesto específicamente, pero para tu proyecto pudiera ser interesante, bueno, pienso que es un valor añadido. Es decir, he visto que la universidad tiene este laboratorio, estaría muy interesado en mi proyecto poder acceder a hablar con investigadores de ese área o lo que sea. O sea, en este sentido, sí, lo podéis hacer. Chévere. Vale, gracias. Nada. Débora, ¿me escuchas? Adelante. Hola, sí, te escucho. Bueno, tengo una pregunta que sea un poco práctica en relación al resultado de la residencia. Tipo, tiene que presentar el resultado durante estos 5 meses de residencia, ¿no? O tipo, si es una exposición, o sea, algo que esta es necesario de hacer lá en el espacio de residencia o se puede hacernos en otro lugar, en otro campo. A ver, aquí hay varias cosas. Por un lado, entendemos que son residencias de 5 meses. Es decir, que es tiempo, pero no es tanto tiempo. Y que se os Sí, está exacto. haciendo- Exacto. Entonces, muchas veces en este periodo de tiempo es muy complicado poder tener una producción artística Sí. final, a no ser que tengas un proyecto muy específico que vaya a ella y sea viable, ¿eh? Entonces, por eso Ujú, decíamos que pueden ser también aperturas de los procesos en caso de que no presentéis ujú, un proyecto que finalice en una obra de arte, puede ser un prototipo o puede ser la ujú, apertura del proceso de investigación. Sí que mírate en la guía porque depende de la residencia que quieras aplicar. En algunos casos sí que se especifica un poquito la idea que la organización de acogida tiene en cuanto a la actividad de difusión o de exhibición de la pieza, bueno, del resultado de la residencia. Te pongo un ejemplo de memoria. Creo que, por ejemplo, Museo do Amanhã ujú, sí que comenta que el resultado de la residencia será exhibido en una exposición colectiva que harán en el propio museo. ¿De acuerdo? Entonces, ujú, miraros, es importante lo de que le deis una lectura a las guías, ¿vale? Que las tenéis tanto en ujú. portugués como en español y en Sí, inglés, y que veáis si por ahí hay especificidades. está bueno. Ok, Vale, gracias. a ti. Gabriel. Hola, hola. Dos preguntitas. La primera es, ¿el número VAT es como el número de registro tributario? Sí, el número VAT es el número que necesitas para poder emitir una factura. Sí, Perfecto, listo. sí. Em, y la otra pregunta es como, ¿qué tan abiertos pueden ser los proyectos en la postulación? O sea, digamos que qué tan abierto está el proyecto a evolucionar y cambiar durante la residencia y digamos que cómo podemos presentar eso en la postulación. A ver, aquí te voy a hablar un poco desde mi experiencia en este tipo de proyectos. Sí, y os lo intentaba decir antes cuando os hablaba de las diferentes fases, ¿no? Del proyecto, del proceso de residencia, teniendo en cuenta lo que decíamos ahora, que no es una residencia tan larga, que son 5 meses. Entonces, sí que en esta fase inicial, que es como el kick-off, ¿no? Que dicen en inglés, de la residencia, es muy importante, es decir, partimos de la base que si tu proyecto es el elegido es porque el comité evaluador y entre ellos la organización de acogido ha considerado que es el proyecto ideal para tirar adelante para realizarse durante la residencia. Entendemos que hay cosas que no pueden estar definidas previamente cuando hablamos de poner el foco en un proceso o de que vamos a activar procesos de investigación o de trabajo con comunidades o de producción transdisciplinar, porque justamente es durante el proceso cuando suceden las cosas. Por lo tanto, podremos tener algunas ideas o planteamientos predefinidos en nuestro proyecto, pero que evidentemente puede suceder que durante el proceso
cojan sendas o caminos y deriven hacia otras cosas. Yo creo que aquí, al menos estoy hablando desde mi perspectiva o como yo lo veo, a lo mejor otro compañero o compañera de consorcio, o Silvia, no sé cómo lo ves, te diría otra cosa, pero yo sí que veo que son procesos abiertos y que deben estar proclives y abiertos al cambio. Sí, a que puedan haber ciertos cambios y adaptaciones. Ahora bien, sí que es muy importante, y sobre todo en estos proyectos de colaboración entre saberes y personas diversas y ámbitos diversos, que en este primer kick-off que te decía antes, seamos capaces de alinearnos, de poner objetivos en común y de esas cosas que a lo mejor en el proyecto quedaban un poquito abiertas, ponerlos encima de la mesa, poder hablarlas, no para cerrarlas, pero para a lo mejor explicitar de que están abiertas. Y esto te lo digo desde un poquito la experiencia que he tenido, porque cuando no se han dado estas conversaciones, luego pueden haber, bueno, puede ser un poquito más tendente a que puedan haber algunos conflictos o malentendidos durante el proceso. Por lo tanto, yo te diría que intentes presentar un proyecto que se adecúa y da respuesta a la convocatoria, pero que entendemos, y si hay por aquí algún twin o algún partner que quiere decir alguna cosa más o sumar a mi respuesta, que son procesos y los procesos son abiertos. Vale, gracias. Y una última preguntita ahorita que dices lo de los twins. ¿Cuál es o sea, cómo funciona como la relación con el twin en Europa, con el partner europeo? Como, cuál es la función de ellos durante el proceso y cómo se... Respecto a los artistas, ¿te refieres o entre nosotros? Respecto a los artistas, como Vale, durante la residencia. vale. Es decir, los twins son las entidades que os van a acoger durante los 4 meses que estáis presencialmente, 4 semanas, perdonad, que estáis presencialmente, que os van a poner en relación y en contacto porque son quienes conocen y tienen su relación diaria con las comunidades locales o otros expertos o no expertos, pero perfiles relevantes para el proyecto, que os van a acompañar también o ayudar o apoyar desde un punto de vista más de mentoría, por ejemplo, en temas específicos, ¿de acuerdo? Y esto también, esta mentoría más especializada, también la hará este Translocal Expert. La relación se va a poder dar físicamente o presencialmente cuando estéis esas 4 semanas allí, o si imagínate que, no sé de dónde eres o en qué ciudad vives, pero imagínate, digo por decir, que aplicas a Plato Edro en Medellín y vives en Medellín, pues a lo mejor tienes la suerte de veros semanalmente durante los 5 meses, digo por decir, o sea, la relación va a ser mucho más porque has aplicado a la residencia que además es de tu ciudad. Con los socios europeos, la relación, como os decía y os imaginaréis, va a ser sobre todo online. O sea, nosotras entendemos este proyecto también bastante como un experimento, es decir, porque la comunicación va a ser muy híbrida entre todos. Y aquí incluyo a artistas, a twins, a translocal experts y a los socios europeos, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener que hacer un ejercicio de comunicación híbrida importante, con las dificultades que esto puede conllevar. Entonces, la relación con los socios europeos sobre todo va a ser online, va a ser virtual. Los socios europeos sobre todo vamos a llevar una parte importante de lo que es la coordinación, o sea, al fin, coordinación general del proyecto, porque tenemos la visión general de todo, no solo del programa de residencias. También os vamos a acompañar desde un punto de vista experto o especializado, ¿vale? Tenemos organizaciones del ámbito cultural y artístico, pero también otras del ámbito científico y tecnológico, con un conocimiento y un know-how importante. Y una cosa también importante es que desde el partner europeo vamos a ser quien vamos a llevar el tema administrativo, es decir, quien va a poner vuestro número de cuenta en el banco y os va a mandar la beca, que esto también es importante. No sé si, Gabriel, más o menos. Perfecto, muchas gracias. Silvia, si quieres ir avanti. Sí. ¿Sí? Pues mira, vamos a terminar Vamos quizá a con las cambiar con tres, con Diana.
Ajá. Saludos. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es más, tiene que ver con la opción de postularse como colectivo y el número tributario. El Ujú. número tributario en el caso del colectivo debería ser de aquella persona que designamos como representante o no necesita, o tenemos que hacer algún tipo de entidad legal o algo así. No, o también puede ser el número tributario de tu asociación o colectivo, en el Ujú. caso de que lo tenga. Vale. Ujú. Esa era una pregunta. Y la segunda está muy relacionada con la pregunta anterior. Con respecto a la participación de los socios europeos, ¿podemos incluir en las propuestas algún tipo de expectativa, como nos gustaría el apoyo del Centro de Computación, de Supercomputación de Barcelona para esto y esto? Yo creo que sí, que está bien que lo menciones, que si tú ya intuyes que en tu propuesta te va a ser interesante, por ejemplo, poder tener relación con el BSC, aunque estés aplicando a una residencia donde el partner europeo principal es ACTE, somos nosotras, imagínate, y ya nos lo pones, perfecto. Aunque también te digo que si no lo pones y durante la residencia lo necesitas, vas a tener acceso a los investigadores del BSC sin ningún tipo de Súper, problema. Pero está muy bien si lo indicas, sí. súper, gracias. Nada. Natalia Baudín. Sí, hola. Es una pregunta un poco particular. Yo soy madre soltera y en caso de hacer la residencia tendría que viajar con mi hija. Ujú. Mi pregunta es un poco esto, si está previsto artistas que necesitan viajar con algún miembro de su familia puedan ser acogidos con sus hijos o, en fin, si este tipo de casos están previstos o si son más bien al contrario. eh, Este es un tema que hablamos ya con el consorcio y con los entidades de las organizaciones de acogida y sí, no hay ningún problema en que pudieras viajar con tu hija o hijo. Lo que pasa que los costes sí que tendrían que ser a cargo tuyo. Lo que sí que te diría y en previsión es, mirando el tema del alojamiento, que de alguna manera lo indicaras en algún sitio. Es decir, para que en el caso de que tu proyecto sea seleccionado, pues la organización simplemente lo sepa por un tema de espacio o de camas. Y pienso que está bien si quieres ponerlo, pero no hay ningún problema. Claro, sí, porque bueno, no sé, no me he fijado el detalle de todas las universidades, pero sé que por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, en la Argentina, suelen tener estructuras de guardería dentro de la misma universidad, entonces por eso también preguntaba si es que hubiera ese tipo de estructuras en alguna. Tanto detalle no te lo sé dar. Sí que te diría, quizás, si necesitas, y lo entiendo, saber esto, y ya sabes a la residencia que te gustaría aplicar, Ujú. mándame un correo y hazme la pregunta un poquito específica y yo la remito a la persona de contacto e intentamos darte una respuesta concreta. Creo Bueno, que va a ser lo mejor si quieres, si tienes claro dónde aplicar y quieres por asegurarnos y para asegurarte a ti también que puedas ir tranquila, no cuesta hacer la consulta. Sí. bueno, muchas gracias. Nada. Megumi. Hola, mi pregunta creo que es un poco parecida a la de Natalia, pero bueno, yo soy una persona con una discapacidad física y mi pregunta iba dirigida hacia poder ir con un acompañante y si estos gastos, pues como de ser dos personas, podrían ir dentro del presupuesto. Esa es mi pregunta. Sí, irían dentro del presupuesto que recibirías tú, de los 20.000 euros de beca. Sí. Irían aquí. Hay una residencia en particular, no sé si también hay un tema de accesibilidad en tu caso o no. Sí, Vale, parcial, pero sí. vale. Aquí a lo mejor te diría como a Natalia, depende de la residencia a la que quieras aplicar, también salió este tema y lo hablamos. Claro, si quieres, si hay una pregunta muy concreta o específica, porque estás ya pensando en aplicar en alguna residencia en particular,
¿Y quieres ir Pensé en la de Brasil. cuál de ellas? eh, no tengo el nombre claro, dame un momento. Brasil está en la de Museo do Amanhã. Sí, esa. Está Museo de Mañana. Yo entiendo que además siendo un museo y una infraestructura cultural importante, el tema de la accesibilidad lo tienen solucionado. Pero si tú estás interesada específicamente en esta, podemos hacer la consulta sin ningún tipo de problema, si te parece. Vale, Si quieres, sí, os hemos puesto en el chat el correo donde podéis escribir si tenéis preguntas. Dinliyorum. Entonces, Megumi, si quieres, escríbeme específicamente y miramos de solucionar. vale, vale, listo. Muchas gracias. Seni dinliyorum, evet. Muchas gracias. Uy, hay alguien que entra el sonido. Çubuk gibi bir şeyde böyle iptal çekiyorlar. Bunların üzerinde böyle desenler yapıyorlar, böcekler. Böyle ip gibi bir şeyler, aynen. Bueno, no sé si me dejaba alguna pregunta, creo que hay alguna más en el chat. A ver, consulta sobre viajes también. ¿Los transportes aéreos deben ser considerados dentro del presupuesto que se entrega o eso es considerado por la...? No, los viajes van... Perdona. Ay, ¿puedes responder tú, Silvia, por favor? Sí, claro. A ver, sí. Entiendo. Sí, los viajes, todos los gastos de manutención, viáticos, viajes, materiales, corren dentro del presupuesto, independientemente de que sea un viaje internacional o local. Sí. Gracias. Vale, no sé qué sería más. He estado trabajando en proyectos investigativos de arte y ciencia colaborativa. Mi colectivo es multidisciplinar. En la propuesta, ¿cómo van a participar ellos en mi propuesta? Se ven describir en la propuesta. He estado trabajando. Has estado trabajando, pero ¿quieres presentarte a través de un colectivo o quieres presentarte de forma individual a Yenan? No termino de entender. Si me puedes aclarar Individual, lo está diciendo en el chat. ¿Sí? Individual. Vale, pues si quieres presentarte de forma individual, yo pienso que tu trayectoria en proyectos de investigación, arte, ciencia colaborativa, sean a nivel tuyo como artista individual o colectivo, los puedes incluir en el portfolio y pueden servir también para argumentar o justificar o apoyar tu propuesta. Si ellos no van a participar de forma directa en la residencia, no, bueno, puedes mencionarlos como una parte de tu biografía o de tu experiencia y tu portfolio artístico y tu currículum artístico, pero no es necesario que presentes documentación sobre ellos ni nada. Y si van a ser, por decir, si alguno de estos colaboradores con los que tú hayas trabajado y que en esta propuesta en momentos específicos quieras incorporar y que quieras trabajar con ellos, esto será a través de una relación, como hemos dicho antes, de que entendemos que tú vas a tener que, entendemos, pagarles unos honorarios, pero esto ya va dentro de tu presupuesto y las necesidades de trabajo con terceros que puedas tener. ¿Cómo es el número tributario cuando facturamos a través de una cooperativa? Pues yo entiendo que aquí en España es el número de identificación fiscal. Yo entiendo, no sé deciros exactamente qué nombre tienen los diferentes contextos, pero es un número que debe tener tu cooperativa para poder emitir facturas a priori. ¿A qué correo enviamos las preguntas? Os lo hemos puesto. Y aquí, Vida Verde, hay una pregunta que no sé, debe venir en relación a algo que estábamos contando, pero no sé de qué. En este caso, ¿pueden entonces viajar dos personas de la organización? Sí, si tú postulas como colectivo,
podéis viajar las 2 personas o 3 del colectivo. Esto lo único que tenéis que tenerlo en cuenta es en términos de presupuesto, porque los viajes corren a cuenta de los 20.000 euros de la beca, ¿de acuerdo? Los traslados. Estoy mirando. A Juan Carlos León preguntas, ¿se puede trabajar en 2 sedes con un mismo proyecto, pensando que el proyecto puede replicarse o su investigación puede desarrollarse en esos espacios? Cuando hablas de 2 sedes, ¿estás pensando en 2 residencias distintas? ¿O que tú aplicas para una residencia, digo por decir otra vez, Plato Edro, pero tú vives en no sé dónde? Hola, hola, Si hola, me puedes aquí. concretar un poquito, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Sí, Claro, hablo un poco te de escuchamos. ¿me escuchas? Sí. Ahora sí. Hola, hola a todos. Un placer. Eh, sí, hablaba de 2 residencias, sí, justamente, que si el proyecto, si bien se aplica para una sola residencia, qué sé yo, me imagino Brasil, pero también está la de Pivot en Brasil y se puede replicar el mismo proyecto. Se puede solicitar como espacio, se puede solicitar. eh, A priori, no. A Ujú. priori, no. Yo te diría que a priori tú vas a presentar un proyecto dirigido a una residencia en particular o 2 proyectos, cada una a una residencia diferente, y allí es donde tienes que dirigir tu propuesta. Ahora bien, y esto volvemos en lo que hablábamos antes del proceso y que en este tipo de residencias suceden cosas. Imagínate que durante que eres seleccionado, me invento para un museo de Amaña en, ahora voy a meter la pata, ¿en Salvador o en Río? Bueno, perdonadme, quizá me da igual, en Río, que quizá me estoy equivocando. Y allí también está Pivo, en Río, lo he dicho bien. Y ahí también está Pivo y de repente puedes hacer una visita a Pivo y conocer y así. Esto puede suceder. Yo creo que es algo natural y que se puede dar, entendiendo además que todos formaremos parte de un proyecto común. Pero un mismo proyecto en 2 sedes te diría que no, que tienes que presentar un proyecto para cada residencia a la que vayas a aplicar o para la residencia que vayas a aplicar. Ok, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y la última, tiempo máximo. Seguimos. ¿Cuál es el tiempo máximo que uno puede pasar en el espacio de residencia? Depende de cada residencia. Pues, vale, aquí lo que os decía, el mínimo son 4 meses, ¡ay, qué manía! 4 semanas, disculpad, y el máximo depende. Hay algunas residencias que os dan un máximo. De memoria, por ejemplo, os puedo decir que Zitka en Ecuador daba un máximo, por ejemplo, de 50 días. Sé que Liken Lab en Punta Arenas también apuntaba un máximo más allá de estas 4 semanas, por lo que yo os recomiendo para esta, Gabriel, que le eches un vistazo, una lectura a la guía de residencias, porque allí te lo van a solucionar. En todo caso, los 5 meses, ninguna llega a poder ofreceros eso. O sea, los 5 meses de estancia no van a, lamentablemente, pero no va a poder ser. Y creo, Y una una última, pregunta técnica, una pregunta más técnica. si el formulario guarda la información para luego seguir trabajando en él. Pues sí, 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 lo hemos conseguido, sí. Sí, sí que lo hará. el El mismo navegador, ¿no? Es hay una nota al importante, inicio del sí. dilo, sí, dilo. Bueno, que hay una nota al inicio que comenta que sí que es necesario usar el mismo navegador. Si de repente si cambiáis de ordenador, se hace un lío y lo puede mostrar vacío. Esta es como la única cosa, pero lo tenéis especificado arriba. Y más mensajes. Si tengo 2 proyectos para postular en 2 sedes, Vale. sí, a ver, es posible. A ver, Adrián, has hecho la pregunta que salió el otro día también, que es la pregunta del millón. A ver, Adrián pregunta, si tengo 2 proyectos para postular en 2 sedes, pero uno lo hago en solitario y el otro en colectivo, ¿es posible aplicar? Sí que es posible aplicar.
Ahora bien, ten en cuenta que una de las incompatibilidades es recibir 2 becas STARS en 2025. Por lo tanto, en el caso de que apliques así y los 2 proyectos son seleccionados, tendrás que descartar o, como no me sale la palabra, pero bueno, tendrás que sí, priorizar uno de los 2, porque no puedes recibir las dos becas. ¿De acuerdo? No sé si te he respondido, creo que queda claro. ¿Cómo comprobamos que vivimos en determinado país? En los fondos, uy, que se me van las preguntas. En los fondos públicos nos solicitan una factura de luz, agua o teléfono. ¿Cómo sería aquí? A ver, nosotros vamos, a ver, no somos una agencia es decir, nosotros vamos a comprobar este tema, María, a través de la documentación que nos mandéis del permiso de residencia o el pasaporte o DNI. Estas pruebas que acrediten que sois o vivís en alguno de los países elegibles. Lo comprobaremos así, no os vamos a pedir más y no os vamos a pedir facturas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, también confiamos aquí y no vamos a hacer un trabajo de rebuscar mucho más. Con lo que poniendo o aportando una copia de pasaporte o permiso de residencia o de documento de identificación válido es suficiente. En mi equipo. En mi equipo de trabajo hay personas que viven en Europa. ¿Ellas pueden venir a Colombia para desarrollar los objetivos de mi proyecto? Sí, sí. Pero piensa que el presupuesto de viaje y desplazamiento lo tienes que tener en cuenta a la hora de entra dentro, va contra los 20.000 euros y lo tienes que tener simplemente en cuenta a la hora de hacer el planteamiento de proyecto, pero sí, por supuesto. Quisiera preguntar qué criterios hay para los colectivos de equipos. ¿Hay un límite de participantes? ¿Debemos estar inscritos como equipo en algún lugar? No hay un límite de participantes. No. Mira, Catalina, vamos a responder a esto también como todas las preguntas van a volcarse en las preguntas frecuentes, esta también y lo vamos a contrastar internamente. Pero no hemos hablado nunca de que haya un límite de participantes. Yo creo que el propio límite ya te lo está marcando el presupuesto que vais a recibir, es decir, que bueno, tendréis que ver hasta dónde llega. Y si tenéis que estar inscritos como equipo en algún lugar, si sois una asociación o una cooperativa con un registro, bien, pero si sois un equipo que os habéis juntado para hacer un proyecto o este proyecto en particular, no tenéis que estar inscritos, pero la persona que presente la aplicación sí que debe presentar esta documentación administrativa que hablábamos. No sé si quedan más. Hacemos 5 minutos más, si os parece. En caso de Argentina, si facturamos 20.000 euros, sí, Carla. Creo que gran parte del presupuesto se iría en los impuestos. Quizás si se recibe en categoría de premio es posible acreditar mejor el financiamiento. Somos conscientes de esto, somos conscientes de que el cambio y en países como Argentina es perjudicial para los receptores, para vosotros. Somos conscientes también que hay unos gastos, por ejemplo, de transferencia que habrá que asumir, pero lo voy a preguntar porque no te sé dar la respuesta, pero creo que no va a ser posible darlo en categoría de premio porque nosotros también este dinero lo debemos justificar a la Comisión. Nosotros sí lo debemos a justificar a la Comisión Europea. Y la manera de justificar esto es a través de una factura y una transferencia bancaria que os haremos. Por lo tanto, que pudiera darse en categoría de premio, dudo, te vamos a responder por las preguntas frecuentes y lo voy a consultar para asegurarme, pero dudo que pueda ser así. Pregunta algo al final también por seguir con ella. Y Carla pregunta también si tengo doble ciudadanía, ¿podría acreditar en el otro país europeo? ¿A qué te refieres con esto, Carla?
de poder acreditar en el otro país europeo? ¿Me puedes especificar? Facturación. Ah, IBAN italiano, perdona. Entiendo que sí, que no habría problema. Sí, si tienes el número de cuenta y un número de NIF o el VAT con el que poder emitir factura, a priori no sería problemático. ¿Vale? En todo caso, buenas preguntas. Lo traslado también internamente y si hay algo a la página de preguntas frecuentes. Y una en medio, Catalina. Y Catalina, creo que es la última pregunta que tenemos. Pregunta si hay posibilidad de contactar la residencia, las comunidades en el proceso de estar escribiendo el proyecto. Sí, la posibilidad la tenéis. A ver, lo podéis hacer a través nuestro. Optamos por no poner abiertamente todos los contactos de todas las residencias para ser un poco filtro y que no les llegaran cantidades de correos que les requieran una gestión más grande, pero puedes hacerlo a través nuestro si quieres. Si tienes alguna consulta concreta, nos puedes escribir y nosotras se la trasladaremos. Y si no, a través de sus páginas web, sí, puedes encontrar probablemente su correo y les puedes escribir también directamente. O sea que Bueno, no hay, si tienes consultas, no hay problema. Te van a responder en lo que puedan, sí. bueno, gracias. Cuando dices a través de ustedes, les No mandamos el sé si hay alguna pregunta más. No vemos ninguna mano levantada. Si no hay ninguna pregunta más, ni en el chat ni aquí, si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, por escucharnos y esperamos recibir vuestras propuestas con ganas. Un saludo. No os veo la cara la mayoría, pero entiendo que estáis ahí. Un saludo.